Salvaguardas de la oralidad. Cartago, entre palabras, investigación y memoria. Bueno, buenas tardes, señor César Alberto Montoya. Gracias por recibirnos, por dedicar tiempo a este proyecto denominado Salvaguardas de la Oralidad Cartago, entre palabras, investigación y memoria. Mi nombre es Alexander Moriones y junto al equipo estamos realizando una investigación precisamente basada en esos narradores, esos sabedores de la oralidad del territorio. Y bienvenido a esta entrevista. Quisiera darle pues ahí como un primer cuestionamiento, pero es un cuestionamiento muy personal, y es: ¿qué recuerda usted de niño? Bueno, hay que tener buena memoria. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me parece un proyecto genial porque hace mucha falta. Parte de salvaguardar el patrimonio es acordar de dónde y cómo somos, qué nos hace lo que somos. ¿Qué recuerdo de niño? Vas a ver, yo nací, di a luz en la Cartago Viejo, Pereira. Curiosamente, un año antes que se convirtiera en capital. Aún era Caldas. Porque se convierte el 69, se convierte al departamento de Risaralda. Bueno, dividen el Gran Caldas. El viejo Caldas. El viejo Caldas. Lo dividen en el 69 y lo que conocemos hoy como Quindío, Caldas y Risaralda. Que Risaralda viene de una historia de los indígenas, por los lados de Pácora. El nombre original era Risaralda. Pero bueno, lo que nos venimos aquí es que nazco allí, pero mi familia empieza a regarse por todo el país. A los 4 años de edad, mi madre viaja a Bogotá muchos años y a los 9 años retorno con unos tíos a la ciudad de Cartago. Y Cartago es el territorio es tan bello que no hay otra manera de vivirlo sino enamorándose de él. Y por eso sucedió. Hay muchos enamorados de Cartaguito, de muchos extranjeros vienen y se enamoran y ya se quedan a vivir. O sea, aquí tenemos como varias personas que han llegado de otros lados y se han enamorado precisamente. Alguien en tono jocoso pero real decía, no me acuerdo si fue uno de los grandes narradores que fue Sabas Mandinga. Y Sabas decía que Cartago es una prendería. Tú te quedas más de 6 meses y ya te quedas. Ya no hay manera de irse. Te quedas empeñado definitivamente. ¿Cómo recordamos a Cartago en esa época? Cartago por sus olores. Cartago es una ciudad, hoy en algunas partes todavía, huele a carambolo, huele a cacao, huele a tabaco. Las grandes tabacaleras de Colombia quedaban en Cartago. La calle Sexta, ese gran edificio de casa antigua, era una gran tabacalera de los Ateortúa. Media Colombia, los tabacos que fumaban, los chicotes aquellos, no solo para el que hacía las artes aquellas, sino para la vida diaria, eran producidos en Cartago. Entonces obviamente los sacaban en las calles a secarlos. Una parte de Cartago, tú pasabas y olía a café secándose, o a cacao, o a tabaco. Hay un olor muy particular y recuerdo que César alguna vez para allá vamos. Me dejó la tarea como de unos olores en Cartago. Y como para poner aquí en contexto, en el marco de la entrevista, pues César, nos conocemos por el teatro, por las artes escénicas, y ahí recuerdo que tocas el tema de los olores, el jazmín de la noche. El jazmín de la noche. Cartago, tú te vas a otra ciudad y hueles a eso y hueles a Cartago. Porque es un árbol que huele cuando reverdece después de las 6 de la tarde. Pasa tú por la avenida del Río, después de las 6, y huele. ¿A qué huele? A Cartago. ¿A qué? A jazmín de la noche. Hermoso. ¿Cuáles eran esos espacios de encuentro que tenía la comunidad cartagüeña alrededor de la palabra en esa época? Bueno, ya en la época de adolescencia, que es cuando uno empieza a escuchar a los otros, porque uno de niño es muy en su pequeño mundo fantasioso, pero ya en la adolescencia empiezo a encontrarme grandes personajes como Sabas Mandinga, Diego Álvarez, casi nadie sabe el nombre real de él. Caso curioso, él creció en la casa que hoy queda un karaoke frente al colegio, frente al Hotel Mariscal. Pero él vivía, cuando era casa de habitación, él creció en esa casa. Los papás de él. Y Sabas Mandinga se volvió un gran recopilador de historias. Entonces con él, escuchando historias,
También recuerdo, y ahí sí voy a hacer un pequeño cuentico que siempre lo hago cuando hago narración, cuando cuento, siempre lo agrego porque es un homenaje a un gran del arte en la ciudad de Cartago, que es San Sinestilo Cortés. Él tenía su taller en la 12, en la 11, en uno de los espacios que tenía el Pío 12. Yo tenía 13, 14 años y me iba para allá a conversar con él. Y él tenía una gran biblioteca. Mientras hacía carteleras, porque él vivía de eso, era el único que podía pintar cada mapa de cualquier país a mano alzada, de memoria. Ah, que necesito Italia. Ah, sí. Toma. Y un gran caricaturista. Entonces él hacía carteleras casi el personaje con la letra más perfecta que yo conozca. Obras de arte. Sí, es una caligrafía perfecta. Ahora bien, yo iba mucho allá y había un libro en toda la biblioteca rojo empastado, de lujo, hermoso. Obviamente, San Sinestilo y su humor negro, ese día me lo probó de tanto curiosidad con el librajo. Un día le dije, ven, me lo presta. Lo bajé. Obviamente yo vine a crecer a los 15 años y eso se llama crecer. Entonces, bueno, entonces yo era un pite, entonces me encaramé con todo mi esfuerzo a bajar un libro así de grueso, grande, rojo, y lo paso y tenía absolutamente nada, páginas en blanco, y suelta la risa, pero estridente, yo creo que escuchó a 3 cuadras. Y me quedan mirando y vos, ¿qué querés encontrar en un libro que se llama La Nada? Pendejo. Las visiones. Yo creo que esa risa le duró una semana. La visión desde siempre que ha tenido el maestro San Sí. Estilo Cortés con ese tipo de situaciones y siempre hay un pliegue. Y lo vive, porque hay mucha gente que vive del cuento. No, él no vive del cuento, él es el cuento. Él lo vive, él es un personaje viviente del patrimonio tanto artístico, la ciudad, uno de los grandes artistas plásticos, pero además como alguien que vive en y para el arte. No como muchos que se inventaron el discurso y viven del discurso. No, él es una vivencia de él que es el artista. Acá que tocamos el tema del maestro San Estilo, él tiene alguna recopilación de cuentos. Algunos. Él dice que proviene del planeta Cráneo. Empecemos por ahí. Donde todo les vale. Entonces tienen su propio lenguaje. Tiene un sarcasmo y un humor negro perfecto, hermoso, admirable. Entonces, de las personas que yo pude aprender de ese narrar, estás en Sin Estilo. Y muchos otros historiadores y personas que comentaban, Fernando López, mucha gente que más que narradores son buenos conversadores. Un Orlando Restrepo Jaramillo. Gente que más que dedicarse a narrar, es porque son buenos conversadores. Y viene la primera. Yo creo que me acerqué a la narración por el teatro, obviamente. Porque la necesitaba. También me dio comer en muchos momentos de crisis. Y no había que, vámonos para el parque X y a comer. Porque había que comer. ¿Desde cuándo cuenta historias? Así como aparte Ya de ese dedicado momento. frente a un público con la tarea de contar más que de compartir una conversación. Creo que en el año 93-94. Cuando se fundó el grupo de la Catarsis Teatro de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Entonces en esa época fue que empezamos ya a subir el riesgo. Yo me acuerdo que los primeros cuentos que adapté era un poema de Benedetti que se llama Los Formales y el Frío. Entonces, como era un admirador de Benedetti, empecé por ahí a arriesgarme y a convertirlo en un cuento. Entonces, era una buena historia. ¿Qué particular los formales del frío? Yo he llegado a Benedetti y me he encontrado con los formales del frío, pero es como un riesgo meterle la mano a ese cuento porque Y además bueno, es una poesía, pero pero es un cuento. Es un total. cuento y es muy teatral porque tú lo vas narrando, pero no puedes evitar imaginarlo. Sí, además que tiene pues todo el juego de atmósferas de la pareja, cuando llegan a tomar el café, el clima, casi que uno siente el frío Exacto. que describe en los formales y el frío, el gran. Porque al final ellos Benedetti. durmieron el sueño, durmieron el sueño, ustedes no durmieron, algo así decía. Los libros. Los Ujú. libros soñaban el sueño que ellos no soñaron. Ujú. ¿Cómo se prepara César para contar una historia? ¿Tiene algún ritual, un momento especial? Bueno, para la escena, en general. Primero conocer, saber de qué se va a hablar. O sea, uno no puede subirse, si bien la improvisación, el repentismo es necesario a veces porque lo salva a uno. Así como últimamente han vuelto la impro un evento escénico.
pero la impro siempre ha estado en el teatro. Es necesaria para la construcción de un personaje, para la búsqueda de una atmósfera, para la construcción de... tú que ahora estás indagando sobre esa dramaturgia de Santiago y de Enrique. Entonces, ese era un ejercicio que incluso usaba Stanislavski para la búsqueda de los estados de ánimo del personaje y de la historia. Y ahora se volvió... también pasó con el cuento, que era buscar esa narrativa, ese lenguaje de cada personaje. Por ahí me acerco yo y me empiezo a maravillar con las historias de otros. Entonces yo me volví al principio un recopilador de historias. Míos son muy pocos, 1, 2, 3, pero la mayoría son cuentos de otros que yo he adaptado o recopilado y que casi siempre uno le da su propio tono, su propio ritmo, su propio enfrentamiento a él. Pongo un ejemplo de un cuento, creo que es de Oscar Corredor, que se llama Las Llantas. Y siempre lo cuento, que hago narración, pero siempre soy respetuoso de recordar de qué cabeza fue la génesis de ese cuento. O por lo menos de quién se escuchó, porque Sí, muchas veces no tenemos la pero génesis del ¿de dónde viene la cadena? pero precisamente sí, Para mí es importante. no lo adapta, comparto, hay quienes no, pero comparto es como, por lo menos lo escuché y Sí. ya viene mi versión después de haber hecho pues como una Uno le suma, le agrega, o le cambia el ritmo, o la tonalidad, o hasta la misma voz de uno le da un tono diferente. Pero sí me parece que es necesario conservar esa línea ética de recordar de dónde viene. No se lo escucho. En ese adaptar el cuento y en ese pasar precisamente de oreja en oreja y de voz en voz, ¿hay alguna palabra, alguna frase, una forma característica que usted tiene para narrar? Más en tono de conversación, más en tono, va a sonar redundante, pero sí más en tono escénico. Me gusta pensar en el estilo de Carlos Pachón, que es el personaje narrador, que no es uno contando, sino que uno construye un personaje y a través de él narra historias El en narrador primera oral, persona. el narrador oral escénico. Exacto, porque es que hay 3 tipos de narradores. Está el cuentero, el popular, que viene a sus cuentos del machete, de la finca, del arado, de la sala. Está el cuentero popular, y está el narrador oral escénico, es aquel que se construye y que tiene 2 variantes, tanto que se sube a contarlas en primera persona o que las cuenta a través de un personaje. ¿Hay alguna forma característica para contar o lo cambia y se adapta dependiendo del lugar, del público? Siempre se adapta según el público. Ejemplo, vuelvo al mismo cuento de las llantas. Yo lo he contado en versión universitaria, empresarial, colegial, porque entonces siempre lo pongo y lo trato de ubicar en primera persona del escucha, como si a ellos les pudiese pasar esa historia que yo estoy contando. Entonces genera una línea de empatía, conecta con el público, que en esto del cuento y del teatro es súper necesario. Si tú no conectas con el público, estás perdido. Y conectar con el público a través de la palabra es muy complejo, precisamente como por la cultura. Hemos Y la dispersión. A la escucha. Alguna vez cuando yo pertenecía a un grupo que se llamó ya La Papaya Partía, que luego fue un grupo musical, Tomamos ahí. Si se mueve mucho el bolsillo, queda ahí tinto. como te decía, cuando hacía cuento en Bogotá, yo pertenecía a un grupo que se llamaba La Papaya Partía. Y hacíamos teatro de calle, 2, 3 horas contra el pavimento, sudando, a sacar ampollas. Y el maestro decía, pero es que tengo ampollas, hágale que salga callo. Hágale que cuando salía callo, yo no decía, ahora sí puedo hacer callo. En esa historia de La Papaya Partía, empezó la recopilación de historias. En esa época ellos hacían mucha recopilación del Atlántico. Yo soy un gran admirador de David Sánchez Juliao, uno de los mejores y mayores lingüistas que tiene Colombia. En Cartago vive una sobrina de él, que la conocemos y somos amigos de ella. Y del Flechas, del Pachanga, yo monté esos, hoy se podía llamar stand-up o unipersonales o monólogos, pero era más en tono de cuento. O la historia que para mí era la favorita de Abraham al Humor,
el turco de Lorica. Era feliz. Que además le permitieron jugar con la voz, y volverse medio costeño, y vaya, porque a mí el cuento de los acentos y de los tonos regionales siempre me ha llamado mucho la atención, me jala. Porque el pastuso, en fin. La gente cree que porque en Bogotá hay como 3 o 4 acentos distintos, lo mismo que en la costa. En la costa puede haber 5 acentos distintos costeños. El costeño no, hay muchos. Lo mismo que el vallecaucano. Creo que nosotros poseemos 3 o 4 acentos diferentes en el Valle del Cauca. Porque aquí en Cartago somos muy paisayunos. Aquí podemos decir en una sola frase dichos paisas y vallecaucanos de un solo boleón. Y es lo que nos hace único. Que somos más bayunos que una arepa. Sí, más o menos. Sí, sí, sí. Tenemos esa particularidad los municipios del norte del valle. Sí, Digamos porque que- Anserma también tiene lo mismo. Vamos casi hasta Toro. ¿Qué siente cuando cuenta esas historias y que otras personas lo están escuchando? El interés, cuando logro detonar, despertar el interés por la historia, porque además yo he sido un enamorado de la historia, o sea, de recopilar historias, pero también la otra línea de historias que parten de la recuperación del patrimonio en cuanto a quiénes nos hicieron, para bien o para mal, quiénes somos. Aquí nos encanta hablar que los españoles, que los conquistadores, y llego a la conclusión que uno no puede juzgar ni a Robledo, ni a Belalcázar, ni a ninguno de ellos con la escala de valores actual, porque todos ellos perderían. Ellos vivían una escala de valores distinto y ellos hacían cosas que creían estaban bien hechas. Obviamente para nuestra línea de valores actual estaban totalmente equivocados, pero para su momento no. Entonces, juzgarlos, seguramente a nosotros en 200 años alguien nos va a juzgar y decir estaban perdidos. O en este momento ya nos están juzgando. O ya es tal cual, porque dicen que el tiempo no es lineal. En fin. Pero es, volviendo a tu respuesta, es la recuperación del patrimonio, sobre todo en Cartago, de la leyenda de la vieja, de la leyenda de la momia de María la Cruz. O sea, hay tantas, y Cartago y el norte del valle tiene tantas historias que nos podemos pasar más de un día contándolas sin repetirlas, porque estamos llenos de cosas. Y Cartago tiene una ciudad, por eso estoy preparando un libro, que pues no les contaré aún el título, sobre eso. Cartago tiene tantas cosas hermosas como que cuando Cartago solo tenía 2 calles, la de entrada y la de salida, la de día y la de noche. La de día era la calle real y la noche era la calle del pecado. Y por eso la cuarta, la calle real, que hay fotos y todo, pero la quinta no hay nada, porque era la calle oscura, solo vivía de noche. Y era donde nuestros abuelos se perdían. ¿Verdad? Ahí nacieron Catzata, salieron muchas cosas, o si no, el Camellón del Quindío, o la historia de Alicia la Poderosa en Las Palmitas. Las Palmitas era una casa, un bar, una casa de lenocinio. Creo que en la calle cuarta con Pava, más o menos. Y allá iban a parar todos los señores. Y fue muy famosa. Que se llamaba es que Alicia la Poderosa. O la historia, o de Gaby, el primer persona homosexual abiertamente que en su momento enfrentó toda una sociedad, aún vive. Y enfrentó toda una sociedad a decirles si yo soy quien soy, gústeles o no. En Collarejo. ¿O por qué Collarejo se llama Collarejo? Es por unas aves que venían a anidar a las ceibas, a los árboles del barrio y tener un pequeño collar, los collarejos. Entonces, cosas como esas me gusta recopilarlas porque también parte de la tarea como narradores es recordar nuestro patrimonio, recordar quiénes somos y por qué llegamos a ser quienes somos ahora, por qué Cartago es así, se llama de esa manera y cómo creemos que es por Cartago, Túnez, África. Y resulta que no, que fue un homenaje de Robledo a los hombres que venían con él, le salvaron la vida. Y como ya había un Cartagena de Indias, él resolvió ponerle Cartago, porque la mayoría de hombres que venían con él eran de Cartagena, España. Entonces, cosas así me gusta recopilarlas y contarlas. Ese encuentro con el origen, precisamente, que nos evoca a ese pasado y que quizás a partir de ahí empezamos a comprender cómo somos como sociedad y como cultura. De todas esas historias de Cartago que César recopila,
¿Cuál es como ese tipo de cuento o de relato o de historia que más le gusta compartir? O que la gente más le dice, César, acordate de X o Y cuento. No, hay muchos. La historia de... ¿Cómo es? Es que a veces se me olvida el nombre. María de la Cruz Marisancena Mendinueta, que era el apellido casi, el segundo apellido. Margarita Luisa de la Cruz de San Juan y Vicuña. Ajá, pero de San Juan y Vicuña era la mamá. Porque, perdón, San Juan y Vicuña porque era... Y el nombre completo de Sebastián de Marisancena, el segundo casi nadie lo recuerda, que era Mendinueta. Sebastián de Marisancena y Mendinueta. Fundador de San Sebastián de la Balsa. En un caserío indígena llamado Furatena. Y ahorita lo conocemos como Alcalá. Tal cual. Y que por ahí, realmente el camino del Quindío era por ahí. Cartago se pobló por allí. La gente dice Puente Bolívar, no, el Puente Bolívar tendrá 100 años, se llamaba Puente Mauricio, era un puente colgante que no aguantaba 2 mulas juntas. Cartago se pobló realmente por Piedras de Molino. Por esa zona rural. Y Es el puente más antiguo del norte del valle, ese puente. Y ese camino empezó pues como a desarrollar todo el potencial, además la ubicación estratégica que tenía En el camino del Quindío. Y tanto que quien construyó mucho ese camino fue Sebastián de Marisancena. Que ahora la gente se rasga las vestiduras porque no, es que vamos a hacer una amnistía y entonces el delincuente que lo sacan de la cárcel. Pero eso ha existido siempre, que es un mecanismo. Pues Sebastián de Marisancena se aprovechó de él. Dijo, venga, tengo ciertos personajes no muy peligrosos, saquémonos de las cárceles y que me ayuden a construir el camino del Quindío de Cartago a Ibagué. ¿Qué hacer el camino? Que conectaba a Ibagué con Cartago y el camino del Quindío. Una forma de reivindicarse frente Y a muchas de la sociedad. población que hay de para allá en las fincas son descendientes de esas personas que en su momento fueron amnistiados. Que la gente ya se olvidó. Ese tema ahí de la memoria es importantísimo, se nos olvida. Y entonces yo creo que esas historias que recopila César, esos cuentos que de una u otra forma nos recuerdan ese Cartago viejo y de una u otra forma también nos aterrizan a este Cartago de este presente. A mí me gusta mucho que dices ahorita la historia del padre Martínez Valderrutén. Casi nadie acuerda del segundo apellido de Martínez. Era el padre Martínez Valderrutén que se hacía pasar, que hasta ahora no se sabe si era real o no, se hacía pasar por padre franciscano y que oficiaba en el convento que hoy en día es Cotecnova. Y entonces allí oficiaba, hay historias, por ahí he escuchado a alguien que está recopilando historias en redes muy interesante, pero tiene algunos vacíos. Uno de esos que le escuché es que de la historia del río, del padre Martínez. No, el padre Martínez les hizo el favor a los quimbayas o indígenas del momento de guardarles el oro. Muy acusosamente. Muy magnánimo. Claro, porque era un mandato de Dios que a pesar de ellos como se les iba a perder, porque yo los guardo, mi querido él, y construyó unas cuevas que dicen que llegan hasta la Virginia, hasta Sopinga, porque se llamaba Sopinga en esa época. Puerto de Sopinga. El puerto de Sopinga, no era la Virginia. Entonces construyó desde Cartago a Sopinga unas cuevas, pero son muy difíciles. Incluso yo cuando niño me metí allá, pero llegó un punto en que el aire lo saca. Y también uno que empieza a pensar, la de yo, ¿qué hago aquí? Pero uno se devolvía por ahí. Y existen. Obviamente con el tiempo las taparon porque mucha gente se iba a buscar el tesoro de los quimbayas o se perdía o se moría o lo soltaban. Entonces las autoridades de Risaralda resolvieron sellarlas. Pero existen. Muy cerca, cada 20 minutos. Entonces esa historia me gusta. ¿Qué particularidad tienen como todos esos cuentos, precisamente como el del padre Martínez, como el de la momia? Esas historias que nos cuentas de Sebastián de Marisancena, pero digamos como de dónde nace ese amor de César por ese tipo de historias. ¿Quién le enseñó a contar? ¿Cuál fue su referente narrativo? El de referente narrativo fue Óscar Corredor en Bogotá. Óscar con K, porque él se presenta así, Óscar con K, es un nombre artístico. Seudónimo. El seudónimo. Óscar con K, pero es a través de, cuando llego a Cartago me encuentro, Cartago está lleno, pero así, con boca llena, perdón, tanta redundancia con la palabra, de historias. En cada esquina tú encuentras una historia. En cada esquina hay algo interesante para abogárselo. Y qué bueno poder escuchar, porque es el primer ejercicio de alguien que quiera contar, alguien que quiera compartir historias. El primer ejercicio necesario es escuchar.
Y ese escuchar me aprendió a conocer grandes personas y en esas personas grandes historias que me encanta compartir. ¿Qué papel cree que tiene usted como portador de esas historias precisamente en el territorio? Vos que me conoces hace tanto tiempo, sabes que para mí hablar en primera persona de eso siempre ha sido muy complejo. Porque huyo de los pedestales y de las vainas que me pretendan generar, creerme o llegar a pensar que tengo un valor más allá de otro ser humano. Es un ejercicio personal que me niego a ejercer, pero más bien es el disfrute del compartir historias, porque cuando uno comparte también recibe. Es ese ir y venir de los días que me da un placer de escuchar y de contar, porque Cartago es ejemplo. Nadie se acuerda que ¿cómo se llama? El Parque Lineal. Santuario de los Es decir, Amanes. el santuario de los Amanes era los solares de esas casas de la derecha. Nunca fue parque. Eran los solares. Entonces empezó a dividir, hasta que terminó convirtiéndose en un parque de los samanes que sembraron, porque en cada casa había un samán. Originalmente eran los solares de esas casas. Y quedó así. Otra historia muy simpática es que el parque Samuel Ramírez Pineda, conocido como los periodistas, mal llamado de bomberos, era el solar, el patio delantero de las casas de ahí atrás del lado del convento. Y entonces empezaban a parquear camiones y casas. Cualquier día el dueño de la casa se aburrió, se enojó, se molestó, por no decir otras palabras de menos calibre, y fue y le puso bancas al solar. No me friegan, no van a parquear vainas así. Pues el señor de ponerle bancas, la gente empezó a ir a parque, pero nunca fue pensado como un parque. Se fue con el tiempo convirtiendo en un parque. Y hoy en día es el parque Samuel Ramírez Pineda, fundador de la primera emisora radial de Cartago, de Todelar, hoy en día Radio Roble. Y bueno, y en ese espacio tenemos como la marca que tienen las ciudades en Colombia. Ahí tenemos el Yo Amo a Cartago y es como Ajá. un punto Muy buen lugar. referente cargado de historia precisamente para esas personas que Mire, por ejemplo, si hablamos de historias, allí en ese punto hay una historia divina que la gente no se acuerda. El parque mal llamado de la Isleta le pasa lo que el Lineal. Lo llaman por su forma arquitectónica, porque el parque originalmente quedaba dentro de una isla pequeña. La margen izquierda, que es hoy en día la avenida del río, era el margen izquierdo del río. En la mitad había una isla pequeña o isleta donde crearon el Club del Río, y luego seguía la margen derecha donde llegaban los barcos pequeños que eran descargados de los vapores en el puerto de La Fresneda en el Cauca, hoy en día el Club Náutico, y daban la vuelta y descargaban aquí. Por eso las escalinatas de la isleta, porque ahí desembarcaban. Pero mucho antes, sobre la 10 con tercera, en esa esquina, cuando el río todavía pasaba por ahí, era donde fueron descargados los hombres y mujeres que fueron esclavizados, y que de aquí esa diáspora partió a llenar tanto el Chocó como Valle del Cauca, en esa esquina. tienen una carga Una fuerza impresionante, a una cuadrita precisamente de Samuel Ramírez Pineda. Entonces y el parque completo se llama Parque Luis Alfonso Delgado, que la gente llama la isleta. Y son el Parque Luis Alfonso Delgado, el monumento al fundador en la mitad, y en la izquierda, hoy en día donde queda la fuente, quedaba la plazoleta del oidor Campo y Rivas, donde él atendía para escuchar e impartir justicia. Entonces, y esos tres, y un día lo volvió, no, la isleta. Y debajo hay una historia cargada de... Sí, que no se ha visibilizado lo suficiente, no se ha contado lo suficiente, creería yo. ¿Por qué crees, César, que es importante conservar esa tradición en estos tiempos? O sea, esa tradición oral, ya que tocamos este tema. Porque, mira, en este momento de la masificación de la información, mucha no es necesariamente buena. Que la gente cree que porque hay mucha información, toda es verdad, y toda es buena, y toda es digerible, por no decir tragable. Entonces,
el mantener las historias vivas nos permite recordar de dónde venimos, darnos el valor. Ese patrimonio, la palabra patrimonio viene de padre, pero padre no de familia, sino padre como herencia, el nacimiento de la cultura misma. Entonces, ese patrimonio es recordar nuestra línea, no solo genética, nuestra línea cultural. Y es necesario, no solo en Cartago, en el norte del valle, historias valiosas que hay en Anserma. Por ejemplo, Anserma también fundada por Jorge Robledo, pero 2 años después fue Belalcázar y la refundó porque él la fundó como Santana a los Caballeros. Robledo la fundó como Santana a los Caballeros. Y 2 años después Belalcázar le dijo, ¿usted por qué van a fundar? Eso es mío, no suyo. Usted fue y la refundó como Anserma, 2 años después. Y todos los 150 años, no sé, también por las mismas causas, se fueron para otro lado, solo que allá no le cambiaron el nombre, quedó Anserma Viejo y Anserma Nuevo. A Pereira sí le cambiaron el nombre, de Cartago Viejo y Cartago Nuevo. Cuando le cambian el nombre a Pereira por un cartagüeño, José Francisco Pereira, entonces ya se diferenciaron, y esa historia empezó a olvidarse. Y no, hay que mantenerla viva, por eso es importante recordar de dónde venimos. ¿Qué historias representan mejor a su comunidad? Claro, O a su barrio. Complejo. Ejemplo, yo crecí en Collarejo y se ha olvidado del por qué el nombre de las aves, de los pajaritos collarejos. Pero Cartago toda es una historia que es importante no olvidar. Entonces, centrarme solo en una sería, no sé si la palabra sea respetar las otras. Cartago es un cúmulo de historias, es un crisol de historias, tanto indígena como afro, como de descendencia española, que es una cosa importante. Aquí hubo una mezcla tan fuerte de culturas, tan inmensa, como pocas ciudades en Colombia. Aquí se mezclaron lo indígena, lo español y lo afro fácilmente. Te pongo el ejemplo, Sebastián de Marisancena nunca trató como esclava a Genoveva, se supone lo era, pero él la liberó y ella siguió viviendo ahí con ellos y ayudándoles en la casa, pero ya no como una mujer esclavizada, sino como alguien que hacía parte de la familia. Entonces es algo importante, que hay los primeros que con hechos rompieron ese paradigma de la esclavitud, fue Sebastián de Marisancena. César, aparte de Collarejo del Gurú en Cartago, que usted tenga en su saber, que tenga una historia particular, un lugar que usted diga, este lugar lo representa esta historia. Así, ya sabemos que hay muchos, tenemos, digamos, como unos puntos identificados generales, pero ¿cuál es ese que César dice, me identifico porque este lugar, esta historia? Un lugar que está en pleno centro de Cartago y la gente se le olvidó su origen. Cartago tenía 7 montañas, 7 lomas como Roma. Ese número 7 aquel. Unas 7 más representativas quedaban en pleno centro. Y por eso se le puso el nombre de Palatino. Que tú desde allí podías ver, y aún todavía puedes ver todo Cartago, que está en pleno centro. La loma del Palatino yo creo que nos representa, hay que recuperarla. Desde allí tú puedes contar la historia. Porque desde ti tú avisoras toda la ciudad. Desde esa loma. Que la gente se le olvidó que existe ahí. En la 11 con 11. Ahí arriba donde ahorita está la defensa civil. Donde usted vivió ahí media cuadrita, yo creo que ahí se despertó el vicio de contar. ahí se despertaron muchas historias, es cierto. Y en esa loma tú te paras donde está la defensa civil, que esa es otra historia. Cuando era alcalde Gerardo Toro, Gerardo logra con el consejo que esa loma se lo entregara a la Asociación Scouts de Colombia para su sede. Pero cuando estaban en plena discusión del consejo, la defensa civil saltó y dijo, yo quiero un pedacito. Déjenme la discusión, dijeron, listo, démosle un pedacito del 30% por la entrada por la 11 a la defensa civil y por la 12 por la... Eso es una bis. Una bis, entonces a los scouts. Cuando ellos a construir, la Cruz Roja, los scouts construyeron a punta de carpas y poco a poco ahí van. La defensa civil cogieron y lo que era el tren devolvió al 70%. Los scouts quedaron relegados atrás y sin dónde entrar. Eso fue una cosa curiosa. Pero si le quitamos eso y dejamos solo el loma, puede ser desde la defensa civil, puede ser de la sede de los scouts, tú te paras y ves todo Cartago. Yo invitaría a que la gente recupere y se apropie de sus espacios. Esas 7 colinas que hemos perdido y la loma de la 20, mire cuánto queda. Las cuevas
que había, porque yo me acuerdo que yo me metí a esas cuevas en las pocas caídas fenomenales cuando era la cantera de cal, donde están los almendros, enfrente atrás toda esa loma, es una montaña de cal, grande, y tiene unas guayabas espectaculares, guayabas de hueso. Son así, pero tenían tres pepas así grandes, y uno le decía guayabas de hueso, no sé si se llaman así, uno le decía así. Yo me metí allá, ya no existe, está urbanizado el 70%. Y esperemos que no se sigan perdiendo más espacios, Claro, porque eso precisamente porque se pierde la historia. Y además el clima lo afecta brutalmente, porque es también una protección para la ciudad. Y en estas temperaturas y con este sumado al calentamiento global y todas esas, Todo es una mezcla. influye muchísimo poder conservar ese tipo de espacios ambientales que las Las lomas que había en llegando a San Joaquín y Santana, que la gente le dice la capilla de Santana, no, San Joaquín y Santana. Y había una que la gente le dice calle larga, que toda esa calle, San Joaquín, solo la calle, esa calle larga es San Joaquín, el resto es Santana. A mano derecha y a mano izquierda. La gente lo olvidó. Nos falta esa conexión real con el territorio, César. ¿Usted cree que estamos en riesgo de pérdida de los narradores orales y de esos cuentos de tradición ancestral en Cartago? Sí, totalmente. Porque competir contra las redes sociales, contra la globalización, donde creemos que el K-pop y otras cosas por el estilo nos avasallan. Sí, son muy buenas. Que el reggaetón, que en todo eso, yo no voy a entrar en esta entrevista a criticarles porque tengo mi posición muy firme al respecto, pero sí que es importante recuperar quiénes somos para que lo demás lo valoremos, pero nunca por encima de lo que somos. Contundente esas palabras, César. Estamos cerrando la entrevista. Los agradecimientos enormes siempre por estar dispuesto a colaborar, por estar compartiendo esas anécdotas y esas historias. Quisiera que le dejáramos como un mensaje a las futuras generaciones sobre la palabra viva y esa memoria cartagüeña. Es eso que viene en la línea de lo que acabamos de decir. Recuperar el patrimonio inmaterial, que es la palabra, entre tantos, es valiosísimo, porque todo lo foráneo, todo lo externo es bienvenido. Todos somos una mezcla de todo. Cada vez somos más universales, cada vez somos más planetarios. Bienvenido sea. Pero si no nos aferramos y protegemos de dónde venimos, qué nos hace lo que somos, por qué decimos ve y no pues, por qué comemos lo que comemos, por qué soñamos como lo hacemos, va a llegar otro y en poco tiempo nos olvidemos y nos volvemos a volver coreanos o rusos o afganos o en su peor versión a gringos, que sería terrible. Es bienvenido todo. No podemos negar que todas las culturas existen, pero no, nunca, jamás por encima de la nuestra. Esa tiene que defenderla. Y la palabra es una gran, si no la más, herramienta de defensa de ese patrimonio. César, de nuevo los agradecimientos por esas memorias, por esa oralidad compartida